Vamos a descubrir una cosa que no se imaginan y de verdad que se los digo, no es esta una frase simplemente de marketing. Realmente vamos a descubrir algo sorprendente. Se trata del modo como Juan nos lo va a designar para hacernos entender todo lo que nos va a explicar el Evangelio durante el año. Me encuentro en el huerto de Getsemaní, el huerto de los olivos, y hoy vamos a visitar los 4 lugares de la Pasión de Cristo, pero les invito realmente a que me acompañen porque al final del video vamos a descubrir una cosa que no se imaginan y de verdad que se los digo, no es esta una frase simplemente de marketing. Realmente vamos a descubrir algo sorprendente y se los voy a ir revelando poco a poco conforme vayamos recorriendo estos lugares y al final se nos va a abrir un panorama espectacular y todo esto en torno a una expresión que va a ser la que nos va a ocupar hoy y es la de Cordero de Dios. Hoy el Evangelio nos habla acerca de Juan el Bautista, que presentó a Jesús como el Cordero de Dios. Acabamos de terminar el tiempo de Navidad y en ese tiempo de Navidad nosotros estuvimos también hablando acerca de Jesús que nació en Belén. Belén, el lugar donde nacían los corderos que posteriormente eran sacrificados en Jerusalén. Era el lugar, el criadero, el lugar donde se criaban, donde nacían los corderos que luego se traían a Jerusalén para los sacrificios del templo. Hablaremos de todo eso. Bueno, pues así también Jesús nació en ese lugar, en Belén, y ahora Juan el Bautista nos muestra a Jesús como el Cordero de Dios. ¿Y por qué hoy tenemos este Evangelio? Porque de algún modo se trata del modo como Juan nos lo va a designar para hacernos entender todo lo que nos va a explicar el Evangelio durante el año. Todo el Evangelio de San Mateo, que vamos a ir recorriendo durante este año, lo vamos a entender a la luz de este fragmento del Evangelio de Juan, que nos presenta a Jesús como el Cordero de Dios, como el Hijo de Dios. Cordero de Dios, es decir, ¿qué hace Jesús? Quita el pecado del mundo. ¿Y cómo lo hace? Lo hace como un cordero. Ya iremos desgranando poco a poco qué significa que sea un cordero. ¿Cómo hace esto un cordero? Bueno, pues estamos aquí ante la entrada de la Basílica de la Agonía de Jesús y aquí al frente tenemos el lugar donde estaba el templo de Jerusalén. Yo estoy convencido de que Jesús, cuando oró en Getsemaní, oró mirando hacia la fachada del templo de Jerusalén, que estaba prácticamente donde está hoy la cúpula dorada, que alcanza a verse ligeramente. Aquella fachada era el doble de alta que esa cúpula dorada, pero Jesús oraba mirando hacia allí, mirando hacia el templo, mirando hacia la casa de su Padre. Pues nosotros de algún modo vamos a ir recorriendo estos lugares de la Pasión, siempre mirando de algún modo en conexión con ese lugar que está allí al centro. Y vamos a hablar acerca de qué significa el Cordero en el Antiguo Testamento y aquí en Getsemaní, enfrente del lugar del templo, les quiero hablar acerca de 2 aspectos. Estamos recorriendo los lugares de la Pasión. Desde el cenáculo, Jesús salió y vino en primer lugar a Getsemaní. Por eso estoy iniciando aquí. El primer lugar que vamos a visitar, porque es el primer lugar que Jesús visitó después de la última cena. Vino a Getsemaní a orar en su agonía, mirando hacia el lugar del templo. Bueno, pues la primera cosa que nos dice la palabra Cordero nos conecta con un pasaje que es el de Abraham. Abraham, que recibió la instrucción de sacrificar a su único hijo. ¿Y a dónde fue a sacrificar a su único hijo? A este lugar. Por eso está ahí el templo. Aquí arriba es el monte Moria. Vino y subió al monte Moria con Isaac. Y nos dice la Escritura, Génesis 22, que Abraham venía con Isaac. Isaac le preguntaba, tenemos todo para el sacrificio, pero ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Isaac todavía no sabía lo que tenía que ocurrir.
Y entonces Abraham le repitió todas las veces, mientras Isaac iba cargando la madera del sacrificio, de su propio sacrificio, del que debía ser su propio sacrificio, como Jesús cargó el madero también para su propio sacrificio, Abraham siempre le respondió, Dios proveerá el cordero para el sacrificio. Bueno, pues eso fue allí. Sabemos cómo al final Dios no permitió, no quiso que se consumara cruentamente aquel sacrificio, sino simplemente ese sacrificio ocurrió en el corazón de Abraham, pero Dios no quiso que fuera físico. Bueno, pero eso fue allí arriba. Entonces esto es la primera cosa importante. Y también en el libro del Éxodo se nos va a decir que Dios mandó que en el pueblo de Israel y que luego aquí en el templo, a diario se sacrificaran 2 corderos, uno en la mañana y uno en la tarde, por los pecados del pueblo. Y luego también las personas venían a ofrecer sacrificios al templo de Jerusalén. ¿Por qué en este lugar? Tenían que ser solamente aquí se podían sacrificar, no podían sacrificarlo en sus casas, no podrían sacrificarlo en una sinagoga, no, para nada. Solamente en el templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque tenían que venir a sacrificar corderos al mismo lugar donde Abraham en su corazón había sacrificado a Isaac, y por tanto aquel gesto de Abraham que ganó tantas bendiciones de fidelidad de Dios para su pueblo, para los descendientes de Abraham. De algún modo, en ese mismo lugar, los corderos le recordaban a Dios, Señor, por tu siervo Abraham, ten compasión de nosotros. Y se ofrecían estos sacrificios, estos holocaustos para el Señor, sacrificando los corderos que de algún modo recuerdan que el pecado solamente puede ser perdonado si hay sangre de por medio, si hay sacrificio, si hay dolor de por medio. Y de algún modo el cordero representa, sustituye al pecador, y de algún modo se convierte en esa víctima que paga por los pecados de quien lo ofrece. Pues todo eso ocurría aquí. De manera que ya tenemos 2 referencias del Antiguo Testamento. Una, lo que ocurrió aquí con Abraham, y posteriormente los sacrificios que aquí mismo se ofrecían continuamente en el templo. Es el primero de los lugares que visitó Jesús esa noche del Jueves Santo, fue Getsemaní, este huerto, mirando hacia el templo, oró, se entregó en manos de su Padre, y aquí de algún modo comenzó ya toda la dinámica de su entrega en la pasión para convertirse sin duda ya a consumar su misión de ser el Cordero de Dios. Antes de continuar, quisiera darte una noticia y hacerte una invitación. Ahora tenemos la posibilidad de miembros del canal. Hacerse miembro del canal significa que tú puedas apoyar este proyecto de evangelización, ayudarme a seguir evangelizando a través de este canal, y al mismo tiempo tú tener unas ciertas ventajas que en agradecimiento quiero darle a quienes apoyen. Y esto significa que los miembros de nivel promotor, en agradecimiento tú vas a poder ver los videos del canal con 1 o 2 días de antelación respecto al público general. Eso es el nivel promotor. Pero luego está el nivel premium. Miembro premium te va a dar acceso a los materiales de estudio que yo preparo para poder luego hacer los videos. Yo tengo que estudiar muchas cosas cada semana, y entonces esa síntesis va a estar en un video extra que solo es para los miembros premium, donde vas a tener acceso detallado al material de estudio de los evangelios que yo voy desarrollando. De manera que además de ver el video general desde Tierra Santa, podrás también ver algo un poco más detallado a nivel académico, y además podrás descargar un material en PDF que tendrá también esto detallado, y podrás estudiar bastante más con ese video y ese material. Así que espero que te interese y que así podamos seguir formándonos juntos. Hemos venido desde el este de Jerusalén, donde está el Monte de los Olivos y abajo el Huerto de los Olivos, y desde allí hemos venido al sur. Y ahora nos encontramos en lo que hoy se llama la iglesia San Pedro in Gallicantu. Y desde aquí también podemos ver claramente la cúpula dorada, es decir, al centro, lo que era la explanada del Templo de Jerusalén. Pero ahora estamos al sur, ya no en el este.
Y voy haciendo referencia al lugar donde estaba el templo, porque Jesús allí en ese lugar dijo: destruid este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Y se refería al templo de su cuerpo, nos dice el Evangelio. Y efectivamente, ahora que estamos recorriendo los lugares de la pasión, este fue el segundo lugar que Jesús visitó esa noche de Jueves Santo, después del cenáculo. Primero Getsemaní, luego aquí, porque este era el lugar del juicio de Sanedrín, el lugar del juicio ante el sumo sacerdote, la casa de Caifás. Hoy la iglesia San Pedro in Gallicantum. La pasión de Cristo es ese proceso de Pascua de Cristo. Y hablando de esa Pascua de Cristo, vamos caminando hacia la iglesia y les voy contando porque otro significado. Ya dijimos que la palabra cordero recuerda a Abraham e Isaac y aquel sacrificio que Abraham insistía que Dios proveerá el cordero para el sacrificio. Ya hablamos también de los corderos que se sacrificaban diariamente en el templo según mandaba la ley de Moisés. Pero también, bueno, no mencioné el sacrificio del cordero de Yom Kippur también, que era uno específicamente solemne, ¿no? Por los pecados del pueblo cada año. Pero además de todo esto, otra imagen muy, muy, muy importante, la acabo de mencionar, dije la palabra Pascua. El cordero de la Pascua. En Egipto, Dios había mandado que se sacrificara un cordero por familia para, con la sangre, marcar los dinteles de las puertas. Entonces ese es el cordero de la liberación. Y ese cordero de la liberación es otro significado importante, el cordero que libera. Y su sangre, con un hisopo, acuérdense de esta palabra, con la rama de hisopo, iba a ser mojada en la sangre y marcar las puertas de las casas para que se libraran ante el paso del ángel de la muerte que iba a escarmentar a los egipcios. Bueno, conocemos esa historia, pero el cordero es símbolo de liberación. El cordero es símbolo no solo de sacrificio, sino sobre todo de liberación. Y luego estaría asociado a la cena de Pascua, al rito pascual. Hablaremos de eso más adelante, pero para la Pascua también eran sacrificados corderos y hablaremos de eso. Aquí traen a Jesús en la noche del Jueves Santo. Aquí tenemos de hecho 2 imágenes que les quiero mostrar. Una que es este relieve de aquí, que nos muestra a los discípulos, 11 discípulos que van con Jesús hacia Getsemaní. ¿Por dónde? Por este mismo camino. Esta escalera fue el primer recorrido que desde el cenáculo Jesús hizo con sus discípulos hacia Getsemaní, que se encuentra ahí donde estábamos, al este. Y luego vuelven a traerlo para acá y vuelve a subir Jesús, pero ya no con sus discípulos, sino al regresar va atado, lo traen los soldados a la casa de Caifás, cerca de donde estaba antes del cenáculo, pero es otro lugar. Y entonces, ahora estamos aquí, Jesús atado, y lo traen para ser juzgado por el Sanedrín a este lugar. Y este es un lugar muy bueno para recordarnos otro elemento bíblico que nos habla sobre el Cordero. Isaías 53, un capítulo importantísimo donde se nos describe el siervo sufriente, que se nos compara, en el versículo 7, se nos compara como un manso cordero llevado al matadero y como oveja que enmudece ante el esquilador. Una imagen potentísima para hablar de ese cordero que precisamente no se queja, que es manso y humilde, que es obediente y que se deja sacrificar, que se ofrece, ¿no? Nos está hablando, en el fondo, cuando Juan el Bautista nos dice, este es el Cordero de Dios, quiere decirnos que el Mesías, que muchos esperaban que fuera un personaje terrible, potentísimo, fuerte, que demostrara poder y fuerza, era un cordero, un cordero.
manso cordero llevado al matadero. Entonces, aquí van saliendo varios elementos, ¿no? En el siervo sufriente de Isaías 53 se nos describe así Cristo que toma sobre sí los pecados. Entonces, aquí vemos varias cosas. Un cordero es un animal que representa la inocencia, la pureza, ¿no? Es un animal que no puede agredir a nadie, un corderito no agrede a nadie, no hace ningún daño. Su blancura de algún modo simboliza pureza, y al mismo tiempo que se ofrece en sacrificio, pero cuando es degollado el cordero, es algo sumamente fuerte y dramático porque se le hace una hendidura en el cuello para sacarle ya la sangre, para matarlo, y en ningún momento se queja ni se resiste. El cordero deja que lo maten. Y eso es como un manso cordero llevado al matadero, como oveja que enmudece ante el esquilador. Aquí, en este lugar, en el juicio ante el Sanedrín, Jesús enmudeció. Se nos dice que Jesús callaba. Mientras todos gritaban acusaciones contra él y falsedades, en lugar de defenderse, Jesús callaba. Jesús no abría la boca. Entonces, esta imagen se vuelve potentísima. Y aquí se actualizó de algún modo todo este drama. Entonces tenemos el cordero como imagen de mansedumbre, de obediencia, de pureza, de sacrificio, de expiación. Todo esto junto en estas palabras de Isaías 53, potentísimas, que de algún modo nos van hablando de todas estas mismas características que acabo de mencionar de Jesús. Pasó la noche entera del Jueves Santo antes de ser llevado al amanecer al juicio ante Poncio Pilato, que va a ser el tercer lugar que vamos a visitar del recorrido de Jesús en su pasión. Te quiero invitar a unas cosas muy sencillas pero muy importantes. Primero, a que te suscribas a este canal si no lo has hecho. Si no estás suscrito, es muy importante para que continuemos en contacto. Segundo, es que le des me gusta, porque así ayudas a que se difunda mucho y le llegue a más personas. Tercero, a que comentes aquí abajo y me cuentes qué has aprendido de nuevo, si has aprendido algo, si te ha sido útil, porque a mí me interesa mucho leer tus comentarios. Y por último, también te invito a que visites y te suscribas a mi otro canal que se llama Música para el Alma, Padre Fernando Morales. Vas a encontrar el enlace aquí arriba, porque ahí encuentras mis canciones de cada semana, para que tú ahí puedas tener acceso a todo ese contenido y lo puedas disfrutar. Ahora me encuentro en un lugar bellísimo. Estoy sobre la terraza del convento de la Flagelación, convento franciscano, pero que está construido en donde en su tiempo, en tiempos de Cristo, estuvo la fortaleza Antonia, el cuartel general romano de Jerusalén, y por tanto el lugar donde la tradición ubica el juicio romano de Jesús, es decir, al amanecer Jesús fue traído aquí. Y la ubicación de este lugar es en el norte del templo, y aquí lo podemos ver, aquí la cúpula dorada, que parece que la pudiera yo tocar, está aquí al lado. Estamos justo junto a ese lugar porque este cuartel fue construido precisamente para controlar el flujo de las multitudes que venían al templo. Entonces, de algún modo, los romanos tenían control de toda la explanada desde este lugar. Y aquí fue el juicio de Poncio Pilato. Y recapitulando un poco lo que hemos ya recorrido, al este estuvimos ahí en el Monte de los Olivos abajo, debajo de esos pinos está el huerto de Getsemaní, el huerto de los Olivos. Ahí iniciamos al este del templo. Luego nos fuimos al sur, es decir, al lado contrario de donde estamos, y allí estuvimos en San Pedro in Galicanto, el lugar donde era la casa de Caifás, el juicio judío de Jesús, el juicio nocturno ante el Sanedrín. Y eso fue al sur, un tanto lejos de aquí. Y a la mañana siguiente, es decir, ya en el Viernes Santo, Jesús es traído al norte, a este lugar, al cuartel de los romanos. Bueno, pues aquí estamos y más adelante iremos, ya les adelanto, porque lo podemos ver desde aquí, aunque hay mucho sol. Allí donde está brillando el sol, precisamente está
el Santo Sepulcro al oeste. Pero no me adelanto, ya cada cosa a su tiempo. Pero desde aquí lo puedo ver bastante claro. Y eso va a ser clave para entender lo que les quiero mostrar y descubrir poco a poco con ustedes. Algo maravilloso, algo muy bello. Continuamos con la explicación. Y resulta que en este lugar Jesús fue juzgado por Poncio Pilato, fue flagelado, coronado de espinas y condenado. Y aquí abajo del convento les mostré algunas imágenes de la capilla de la coronación de espinas, de la flagelación y la coronación de espinas, y luego la otra capilla de la condena. Pero me parece muy interesante, primero, ese juicio de Poncio Pilato, porque allí también se nos dice que Jesús no respondía, callaba como manso cordero, como oveja que enmudece ante el esquilador. Entonces, eso es interesante. Lo segundo, aún más interesante, Jesús es coronado de espinas. Resulta que aquí enfrente, donde les he mostrado que está donde es la explanada de lo que fue el templo, en ese lugar dijimos al inicio que fue el sacrificio de Isaac. Y vuelvo a esa narración, porque cuando Isaac venía al lugar, él preguntaba, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y su padre le respondió varias veces, Dios proveerá el cordero para el sacrificio. Dios proveerá el cordero. Y sin embargo, se nos dice que no se consumó físicamente el sacrificio de Isaac y que encontraron no un cordero, sino un carnero. Y esto me parece fundamental. Encontraron un carnero. ¿Y cómo estaba el carnero? Con los cuernos enredados entre zarzas, es decir, entre espinas. Y luego Jesús es traído aquí y también su cabeza es coronada de espinas. Porque en aquella ocasión no se había cumplido lo que Abraham profetizó. Dios proveerá un cordero para el sacrificio, pero fue un carnero lo que sacrificó ahí. El cordero vendría después, aquí mismo. Vean, donde está el lugar donde se sacrificó ese carnero, pero aquí Jesús se manifestó con la corona de espinas como el cordero. Él quiso permitir como cordero ser sacrificado por nosotros los hombres y por nuestra salvación. Entonces Jesús se manifiesta aquí como el cordero prometido, profetizado por Abraham. Entonces se nos dice que era el día de la preparación para la Pascua, o la Parasceve, el día antes de la Pascua, en torno a la hora sexta. ¿Y esto qué importancia tiene? El día de preparación para la Pascua, el día antes de la Pascua, a la hora sexta, era la hora del sacrificio, empezaban los sacrificios de los corderos. Entonces Jesús es condenado a muerte en el momento en que empiezan a ser sacrificados los corderos, aquí al lado, allí. Entonces vemos de nuevo esta otra manifestación. Jesús es el Cordero de Dios que acepta la condena en silencio, enmudecía y al mismo tiempo coronado de espinas, porque Él es el Cordero profetizado. Por fin me encuentro en la última de estas 4 estaciones o lugares que hemos recorrido de la pasión del Señor. Y estamos ahora al oeste del templo, en el Calvario. Justo detrás de esta pared se sube al Calvario, donde fue crucificado el Señor. Y aquí ya casi vamos a descubrir este elemento tan interesante, tan hermoso que les quiero mostrar. Pero digamos lo que ocurrió aquí, cómo Jesús se manifestó aquí como Cordero. San Juan nos narra que cuando llegaron los soldados, le rompieron las piernas a los 2 ladrones que estaban junto a Jesús, pero a Jesús, viéndolo ya muerto, no le rompieron las piernas, sino que lo atravesaron con una lanza. Y no le rompieron ningún hueso. Y así lo dice Juan. Esto fue para que se cumpliera la Escritura, que no le romperían ningún hueso. ¿Y esto qué tiene que ver? Pues que en el libro del Éxodo se manda que el Cordero de la Pascua
no debe rompérsele ningún hueso. Entonces es una manifestación de Jesús que muere como cordero pascual, siguiendo el rito sacrificial de un cordero. Entonces aquí se nos muestra de nuevo Jesús como cordero en la cruz. Pero además de esto, luego se nos anota que antes de su muerte, Jesús también dijo, tengo sed, y le acercaron una caña que en la punta tenía hisopo. Y lo había yo remarcado antes. ¿Y por qué? Porque también en el momento de la Pascua de Egipto se mandó, si ustedes recuerdan, lo mencioné, que con hisopo se marcaran los dinteles con la sangre del cordero. De manera que de nuevo hay otra conexión también con el cordero sacrificado y un hisopo junto a él. Entonces aquí hay unos elementos también muy interesantes. Y nosotros invocamos al Señor luego en la liturgia eucarística, cuando revivimos el sacrificio del Cordero en la Santa Misa. Varias veces, si ustedes recuerdan, nosotros en los domingos, en el Gloria, decimos al Señor, a Jesucristo le decimos, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. De nuevo esa misma invocación de San Juan Bautista. En el Gloria le decimos Cordero de Dios. Luego, en la fracción del pan, otra vez se invoca al Señor, le decimos 3 veces, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Y la tercera vez, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Y finalmente, el sacerdote repite las palabras de Juan el Bautista, levantando las especies eucarísticas, mostrándolas y diciéndonos, he aquí, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El Cordero de la Pascua no solamente se sacrifica, sino que también se come. Y es el caso de Jesús, que se hace alimento para nosotros. Bien, pues ahora ya ha llegado el momento para revelar el elemento que quiero mostrarles. Y es que viendo la localización de los 4 puntos de la pasión de Cristo que hemos visitado y hemos recorrido juntos, vemos que están en los 4 puntos cardinales respecto a lo que era el templo de Jerusalén y forman una cruz. Y una cruz que tiene en su centro la explanada del templo de Jerusalén, el lugar de los sacrificios de los corderos, y aquel mismo lugar del centro de esta cruz tiene el mismo lugar que Jesús había dicho, destruid este templo. Esa es la pasión de Cristo, la destrucción del templo de su cuerpo, y en 3 días yo lo levantaré. Y así fue. Y hay un dato histórico interesante. Existe una carta de San Cirilo de Jerusalén, obispo de Jerusalén, que escribió al emperador romano Constancio II, hijo de Constantino, contándole que el 7 de mayo del año 351 se vio un gran milagro en Jerusalén, un milagro que vieron muchas personas. Les leo textualmente lo que dice este documento histórico. Dice, alrededor de la hora tercera, una gigantesca cruz formada de luz apareció en el cielo por encima del Santo Gólgota, es decir, encima de este lugar, extendiéndose hasta el Monte de los Olivos, donde iniciamos el video. Entonces, una cruz que corresponde a los 4 puntos que hemos visitado, porque si iba el travesaño de aquí hasta allá, pues el otro travesaño de la cruz tendría que ir también de norte a sur. Dice aquí, no fue vista por 1 o 2, sino que fue claramente expuesta ante toda la población de la ciudad de Jerusalén. Fue visible sobre la tierra por varias horas, destellando su luz por encima de los rayos del sol. Carta de San Cirilo de Jerusalén a el emperador romano Constancio II. Documento histórico. Quien quiera creer o no, este milagro no es un dogma de fe, pero está atestiguado como una narración, y que históricamente se sabe que en esa fecha los arrianos finalmente los arrianos de Jerusalén dejaron de defender el arrianismo y confirmaron su fe católica, su fe ortodoxa, su fe correcta,
a Jesucristo. Entonces, este milagro fue históricamente decisivo. Terminemos este video invocando al Señor con las palabras que se nos dicen en Apocalipsis capítulo 5, versículo 13. Al que está sentado en el trono y al Cordero, la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga desde Sión, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un cordero sin defecto, inmolado por la tarde, no le quebrarán ni un hueso, la señal será su sangre.